Muy buen día a todas y todos los que ya se están sumando, los que van a ver este webinar en su grabación. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo webinar de eWorkplace Manufacturing y Smart Factory. Ya saben, estas sesiones que hacemos por y para la industria de manufactura. El día de hoy tenemos un webinar muy interesante titulado Programación inteligente para mejorar la eficiencia de producción y las entregas a tiempo. Y pues como ya lo advierte el título en sí, el día de hoy vamos a estar revisando un proceso clave para todas las industrias de manufactura. Me refiero, por supuesto, a la programación de producción. Veremos la importancia de tener programas de producción eficientes y sobre todo programas que realmente comuniquen la realidad en piso de producción. Así que muchas gracias por estar aquí. También estaremos revisando una herramienta bastante poderosa que nos va a ayudar a alcanzar el objetivo de una programación realista y eficiente. Y pues para ahondar en este tema, el día de hoy nos acompañan César Martín, vicepresidente en Smart Factory, y también nos acompaña Fernando Aguirre, líder de servicios profesionales, también por Smart Factory. César, Fernando, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bienvenidos. Claro que sí, Yacer. Buenos días y buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando, también por vincularte en esta sesión. Muy bien, me gustaría que comenzáramos simplemente conociéndonos un poco. Me gustaría preguntarles a hoy cómo se viene gestionando la programación en sus empresas. Van a tener una encuesta muy breve, una única pregunta, para que veamos cómo se está haciendo. Yacer, si pudiéramos mandarla, van a ver que tenemos opciones de papel, pizarrón, hojas de cálculo, ERP, MRP. Tal vez ya tienen alguna herramienta de programación finita o tal vez es una combinación de herramientas. Si pudieran, por favor, responder, eso nos daría un poco la visibilidad del tipo de audiencia que tenemos el día de hoy, por favor. Damos un poco de tiempo, César. Ya nos están llegando las votaciones. Ahí los invitamos a los que no han votado. Les damos 30 segundos más si les parece bien para estar votando, que ya los resultados están siendo bastante interesantes y ahorita los platicamos. Súper. Ok, me parece que ya estamos casi que al 100% en votaciones. Y bueno, si te parece bien, César, finalizamos votación. Claro que sí, si nos pudieras compartir un poco los resultados, cómo tenemos distribuido hoy la audiencia. Pues platícame si estos resultados te sorprenden. Ya me dirás tú, porque un 63% de las personas votaron por la opción de hoja de cálculo en Excel, 63%. 13% de la audiencia utiliza RP como solución única, César, y Okay. un 25% utilizan una combinación de múltiples herramientas. Claro que sí, ¿no? Y es algo muy común, es algo muy común, lo vamos a ver dentro de la industria, ¿no? Dentro de la industria SMB, de la industria PYME. ¿Qué vamos a tener? Y como ustedes bien lo comentan, tenemos lo agrupamos, ¿no? Puede haber otras combinaciones, pero veamos un poco cuáles son esas limitaciones y cómo se viene manejando. Inicialmente podemos tener el papel, pizarrones, que son fáciles de iniciar, pero es simplemente imposible de escalar, ¿no? Vamos a tener se necesita alguien prácticamente solo actualizando este tipo de pizarrones o de medios. Pero algo muy similar pasa con el Excel. Tenemos flexibilidad, pero a la final algo que tiene que ver con el control de versiones, el saber cuál es el último plan, el tener a todo el mundo informado, es algo que el Excel no va a cumplir. Por supuesto, el ERP, un MRP o un MPS, dependiendo de ustedes dónde se encuentren y qué tipo de solución vienen haciendo, nos va a servir para consolidar la demanda. Pero la verdad es que cuando hablamos de programación, queremos incluir qué es lo que está pasando en este momento en el piso de producción. Y muchas veces el ERP no tiene esta información. Así que, sin importar lo que ustedes vengan utilizando, la experiencia del planeador es valiosa, es clave acá, pero siempre tenemos una dependencia, hay un punto ciego.
donde tenemos a partir de este grupo, de esta persona, pues dependemos para que se esté generando. Ahora, sin importar el medio o el que se esté utilizando, hay algunas preguntas que nos dicen, oye, hay un problema. Y esto es lo que generalmente se nos comunica por parte de los clientes, de los prospectos con los que hablamos, ¿no? O sea, nos dicen, oye, simplemente no sé cuál es la versión más reciente del programa. Hoy no tengo esa visibilidad. O qué pasa si se mueve una orden. Me gustaría anticiparme para poder calcular y poder saber cuál es el impacto de una orden. O tal vez ventas está al teléfono, es un proyecto grande y queremos saber si podemos comprometer una fecha de entrega. O tal vez una máquina se detiene o no sabemos si tenemos suficiente mano de obra herramental. Y fíjense que no es únicamente para el día a día. Hay clientes que llegan a decir, oye, voy a recibir un proyecto, es un proyecto muy importante, pero no sé si la capacidad que yo tengo, ya sea de máquinas, de mano de obra, es suficiente. O necesito adquirir una o promover nuevos turnos. Entonces esto nos habla de una brecha que se genera normalmente. Ahora, tenemos que muchas de las empresas, aunque tengan un ERP y vengan usando un MRP, pues a la final este nos va a consolidar la demanda. ¿De qué se trata esto? Nos va a tomar, dependiendo su modelo de negocio, cuáles son las órdenes de venta, cuáles son los pronósticos o forecast, pero también nos considera los niveles de inventario, lo que llamamos el safety stock. Ahora, con base a esto, nos hace la consolidación, nos dice cuánto se debería producir y qué se debería producir. Pero del otro lado tenemos una realidad, tenemos qué es lo que está pasando en piso de planta. Tal vez la máquina no está disponible, tal vez los operadores que esperábamos tener, alguno de ellos no está, el material no llegó a tiempo. Entonces, el APS va a ser una capa de programación que consolida ambos puntos. Va a ser este puente que va a tomar la información del qué y cuánto se debe hacer sobre cuál es la relación actual, qué es lo que pasa actualmente. Y nos va a estar, con base a las restricciones que tengamos, diciendo cuál es la mejor manera. El APS no nos va a decir qué producir. Eso es importante. Eso es generado por el ERP. Pero sí nos va a estar diciendo cuál es la mejor manera de hacerlo con base a la situación actual. Ahora, históricamente se consideraba que programación era un problema del planeador, ¿no? Pero la verdad es que en un ambiente macroeconómico muy conectado, globalización, la verdad es que las expectativas de los clientes son cada vez más exigentes. Tenemos tiempos de entrega más cortos y los cambios que van haciendo sobre pedidos, prioridades y demás son más variables. Así que ser un proveedor confiable es un diferenciador dentro del resto de proveedores. Pero internamente los cambios no únicamente son de manera externa. Internamente también tenemos algunos retos, como puede ser retrasos sobre los materiales, mano de obra, ¿no? Tal vez no disponible, paros, capacidades que no estamos considerando y pues a la final nos generan problemas. Y muchas veces, aunque tratemos nosotros de consolidarlo, aunque tengamos nosotros el Excel, donde estemos teniéndolo, una combinación de herramientas o el ERP, generamos como productores programas que simplemente fallan en planta. ¿Y eso a qué se debe? Simplemente, programación es un proceso iterativo, donde a la final liberamos el programa, pero ¿qué crees? Tal vez la máquina ya está comprometida, la máquina por defecto. O tal vez el material ya expiró o llega hasta mañana. Y a partir de esto necesitamos nosotros comenzar a iterar nuevamente, pero mucho del tiempo de programación del equipo de programación precisamente se va en consolidar la información, volver a extraerla del ERP, volver a preguntar a producción y pues perdemos o usamos mucho el tiempo que debería ser de análisis simplemente construyendo. Y vamos generando estas secuencias manuales. Pero veamos cuál es el costo real de una programación incorrecta. Cuando nosotros tenemos una mala programación, vamos a estar generando esperas y tiempos muertos, ya sea tal vez por secuenciamiento, tal vez porque los atributos, hablemos de los atributos, se llame color, se llame alérgenos, no alérgenos, dimensionales y demás. Necesitamos preparar nuestras máquinas, necesitamos tener un tiempo de alistamiento de las máquinas. Y si no tenemos la secuencia correcta, pues vamos a estar incrementando el tiempo de parada de nuestras máquinas, ¿ok? Pero también vamos a nosotros estar moviendo y vamos a tener algunos tiempos de, ya sea tiempo extra sobre mano de obra o órdenes de último minuto que nos van a generar allí gastos adicionales. ¿En resultado qué va a ser? De una u otra manera, nuestro work in progress, todo lo que tenemos de trabajo en proceso, va a estar aumentando
¿no? Entonces, un impacto financiero, contable que tenemos allí, pero cara cliente, también vamos nosotros a estar entregando órdenes tardías. Y esto es clave. Programación es algo donde a partir del manejo de recursos, cuello de botella, vamos a tener impactos internos como impactos externos. Ahora, ¿cuál es nuestra propuesta y qué es la programación inteligente? La programación inteligente es nosotros considerar, sí, el qué y cuánto se tiene que hacer, pero también es considerar todas las variables que tenemos asociadas. Dentro de esto, nosotros tenemos cuáles son las capacidades de la máquina, pero no solo es qué tanto la máquina tiene que producir, es también que nosotros consideremos cuáles son estas paradas planeadas que tal vez tenemos, mantenimiento, poderlo cruzar directamente allí, o los calendarios de las máquinas. Muchos de nuestros clientes lo que hacen es tener calendarios específicos por máquinas, ¿no? Algunos de estos son rotativos, por ejemplo, tenemos clientes que trabajan la máquina 4 días, hacen mantenimiento un día y vuelve a trabajar otros 4 días. Entonces son rotativos y no simplemente son de lunes a viernes como generalmente se maneja. Pero también tenemos otras variables que nosotros llamamos los recursos secundarios. Puede ser la mano de obra, puede ser el herramental, puede ser tal vez servicios públicos, ¿no? O espacio. Hemos tenido algunos clientes donde la máquina puede estar disponible, la mano de obra puede estar disponible, pero lo que producen ocupa mucho volumen y ese recurso secundario es el espacio. Entonces nosotros considerar todas las variables que están allí consideradas son importantes. Ahora, uno de los casos más comunes es que los materiales y las prioridades que tenemos no son considerados. Pero no es únicamente que sepamos las órdenes de compra o que sepamos qué tenemos en inventario, es que consideremos también cuáles son esas fechas de entrega, cuál es la fecha de expiración. Hay algunos clientes, más sobre la industria farmacéutica, sobre industria de alimentos, donde el tiempo de estante, el shelf life, es clave para que ellos logren y consideren sus políticas de entrega, ¿no? Entonces, son variables que en el día a día son importantes que estemos nosotros considerando. Ahora, el cambio de formato, secuenciación, hace un momento nosotros les mencionábamos precisamente que nosotros estemos buscando optimizar, y es uno de los métodos que nosotros podemos ayudar allí, optimizar los tiempos de secuenciamiento, los tiempos de preparación es clave para que dependiendo nuestro objetivo, que tal vez es incrementar la eficiencia o reducir los tiempos de alistamiento o en fechas de entrega, o todos a la vez, no hay inconveniente, podamos nosotros vincularlos dentro de esto. Ahora, los cuellos de botella, acá nosotros lo que hacemos es trabajar con estos recursos, ¿no? Generalmente tenemos 1, 2 líneas, 2 máquinas, donde la mayoría de operaciones pasan por ellos. Y esto nos va generando que nosotros tengamos retrasos o problemas al respecto. Este es el punto inicial de una implementación o de un sistema APS, donde trabajamos directamente sobre estos cuellos de botella para que veamos nosotros precisamente cuáles son los resultados que se pueden tener. ¿Y cuál es nuestra oferta de valor? Precisamente, Smart Factory APS es una solución que considera las variables que les he mencionado, pero también podemos considerar adicionales porque cada productor es diferente. Cada empresa lo maneja de manera diferente y podemos nosotros hacer modelajes, como lo llamamos, considerando las diferentes características y necesidades de la industria. Lo que vamos a tener es que ustedes, conectando la información de las diferentes fuentes de información, vamos a tener una programación detallada, no únicamente orientada al qué o cuánto se tiene que hacer, sino cuál es la mejor manera de producir. Esto es clave acá. Vinculando cuáles son las restricciones y capaz de integrarnos con diferentes fuentes. Y esto es importante. Muchas veces cuando nosotros hablamos de APS, sí, la mayor parte de la información viene del ERP, pero también podemos tener otras fuentes de datos. Tal vez ustedes ya tienen un MES, un sistema MES para ejecución de producción, o tal vez siguen manejando mucha la información detallada de programación, se maneja en hojas de Excel u otros sistemas. Entonces, tener la posibilidad de integración es algo clave para responder a las necesidades. Y por supuesto, uno de los resultados de estos es poder nosotros ayudarlos a que tengan ustedes una respuesta más rápida sobre los cambios que se están generando. ¿Cómo van a ser las programaciones? ¿Cuál es el proceso de programación que nosotros tenemos dentro de Smart Factory? Cuando nosotros detectamos un problema, y lo vamos a ver en un momento en la demostración, pues el programador va a poder reestructurar y reparar, lo llamamos allí,
sin necesidad de volver a iniciar y hacer todo el proceso, sino que el sistema va a estar diciendo, un ejemplo, tenemos una parada, no es programada, puede ser un tiempo muerto, y cómo nosotros podemos empujar, cómo podemos nosotros precisamente actualizar cuál es el proceso de programación, cuál es nuestro programa de programación, considerando las restricciones. Una vez nosotros vemos los diferentes escenarios, volvemos e iteramos, liberamos el programa y este ya va a estar disponible para que producción lo comience a ejecutar. Pero fíjense acá algo importante. Esto lo hacemos, uno, validando la capacidad, que es lo que tenemos disponible en ese momento, y esa es la diferencia. No es infinito, cuando nosotros hablamos infinito es pensando que es generalmente como el ERP lo considera, que todo es posible trabajar, ¿listo? Que todo está disponible. No, acá es finito, validando la capacidad, qué es lo que tenemos actualmente. Identificando los cuellos de botella, ¿no? Situación a situación, cuál es ese cuello de botella y la mejor forma de trabajarlo. Y fíjense que algo acá que nosotros hacemos que es muy interesante es simular alternativas, simular escenarios y poder comparar entre ellos, ¿no? Entonces, cuando el programador no invierte ya el tiempo en centralizar la información, porque el sistema lo hace por ustedes, sino en analizar cuál es el escenario, el mejor escenario, vamos a comenzar a ver mejores resultados. Ahora, me gustaría invitar a Fernando. Fernando es nuestro líder de servicios profesionales. Él tiene experiencias en muchos clientes implementando la solución, también del lado del cliente. Me gustaría, Fernando, que nos compartieras, por favor, algunos puntos que son clave sobre estos procesos. Claro que sí, Muy César. bien, Fernando. Buenos días. Para empezar, me gustaría que muy brevemente nos dijeras qué es lo que generalmente falla en la programación cuando hacemos una implementación en el mundo real. Claro, en la experiencia que nosotros hemos tenido, en particular en mi persona, después de 10 años dedicado a las implementaciones de este tipo de sistemas en industrias, hemos notado que es muy común que a priori lo primero que se piensa es que, bueno, el problema es el planner. El planeador toma unas decisiones mal. Pero muchas veces obviamos que el sistema que estamos utilizando, la solución, no tiene la data suficiente para generar un plan de producción que en realidad sea funcional y que pueda tener las prioridades, la disponibilidad, la información, los recursos para generar este plan. Es decir, es normal que cuando nosotros pensamos en una solución, la solución va a ser tan fuerte como los datos que tenga. Una solución con todos los datos obviamente nos puede dar mejores resultados y el planeador en este caso puede generar un escenario factible, funcional y que cumpla con todos los requisitos. Muy bien, eso es clave, ¿no? Donde tenemos un planeador centralizando la información, muchas veces con la experiencia y teniendo mucha suposición a partir de la experiencia que tiene. Pero hoy tenemos una audiencia mixta, ¿no? Entonces, ¿cómo tú identificarías, cómo tú definirías esta diferencia que tenemos entre qué es lo que hace el ERP, qué es lo que hace el APS y cómo gestionar el piso de producción con un EMIAS? Creo que algunas veces tenemos esa confusión allí. Claro, la verdad manejar tantos acrónimos en el tipo de soluciones que hoy en día tenemos genera un poco de confusión porque no sabemos el dominio de data o el área donde cada uno funciona. A mí me gusta poner siempre una analogía de el qué, el cómo y el cuándo. Normalmente pensamos que el ERP y el MES y el APS son prácticamente lo mismo y no es cierto. La realidad es que el ERP y el MRP se enfocan en la parte económica, la parte de finanzas, en la parte de disponibilidad de las órdenes, inventario, compras, materiales, todos los datos maestros. El MES está completamente dedicado en la parte de ejecución, piso de producción, tiempo y movimientos. Y el APS es este cerebro que conecta ambos mundos. Toma la información del ERP, toma lo que en realidad está pasando y te va a decir el cuándo. Enfoquémonos en esa parte. ERP, MRP te dice con qué. El MES te dice el cómo. Y el APS te dirá el cuándo. Muy bien, muy bien. Son soluciones complementarias que a la final nos permiten tener mayor detalle sobre cada uno de los procesos, donde el APS es central, como tú bien lo comentas. Súper. Ahora, veo que ya nos estás compartiendo tu pantalla. Si yo soy el gerente de planta, si soy un programador, ¿qué estamos viendo en este momento? Claro.
Lo que vemos en este momento es el plan o el board, el visual board de planeación. Este es el tablero normalmente conocido como un Gantt. Es una pantalla principal donde vemos toda la información que tienes de todos los sistemas. Sistemas como piso de producción, entendiendo que tienes tus recursos con la disponibilidad, cada uno de tus recursos, demandas, información general, todos los datos maestros mostrados en una pantalla. Es decir, esta es la pantalla donde exactamente todo lo que puede ocurrir en planta se ve reflejado minuto a minuto de una manera visual. Si no lo puedes ver en el Gantt, si no lo puedes ver en este planning board, simplemente o no existe o no lo puedes utilizar. Es decir, te consolida toda la data de forma visual. Súper, me quedo con esta última parte que tú dices, ¿no? Múltiples fuentes de información, pero el APS no lo consolida. Entonces el programador ya no necesita estar buscando la información, ya directamente se tiene y pues va a estar acá relacionado. Muy bien, ese tema es muy importante. Pero a la final, ¿cómo podemos saber cuál es la capacidad real, la disponibilidad real de cada uno de los recursos? Claro, el sistema APS no se encarga simplemente de tomar la información y tratarla de reflejar. Te va a reflejar dos cosas principales: la capacidad productiva y la disponibilidad productiva. De una manera muy rápida podemos entender por medio de calendarios dentro de tus recursos cuándo está disponible, cuándo no está disponible, qué tipo de turnos tenemos, cuándo podemos programar en una sola vista, simplemente colocando órdenes aquí y verificando qué es la utilización que tengo, cuándo puedo hacer, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Es bastante simple. Muy bien, muy bien. Así que podemos tener los diferentes calendarios individuales de los recursos y saber cuál es esa disponibilidad. Muy bien. Ahora, uno de los problemas más comunes es que o nos enfocamos solo en las máquinas o nos enfocamos en la mano de obra, pero no sabemos cuál es la disponibilidad real del material. Y eso es uno de los factores críticos. ¿Cómo lo podemos manejar en el APS? Claro. Vamos a agendar, a programar simplemente una orden y podemos ver que tenemos una conexión entre nuestras órdenes de compra, todo lo que son nuestros materiales, conectado a cada una de nuestras operaciones para saber cuándo cumplimos, cuándo no cumplimos y qué es lo que tenemos. Esta conexión te ayuda a entender cuál es la relación entre los materiales que tienes, los materiales por venir y las dependencias que tienes en el proceso. Es decir, si un material no está disponible, el programa de planeación o este sistema APS te debe de reflejar esa restricción. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos una dependencia de una orden para poder cumplir. Es por eso que no utilizamos todas estas disponibilidad debido a que tenemos que esperar para un material. De manera simple entendemos cuando hay una restricción en el sistema. Muy bien, y fíjate que esto, por sencillo que parezca, llegar a un resultado como este normalmente toma tiempo, ¿no? Tener que preguntar con compras, cuándo llega, cruzarlo y demás, y acabemos fácilmente una orden de producción, sus operaciones y cuándo lo podemos hacer. Súper rápido, muy interesante. Ahora, ¿qué restricciones el sistema toma? Veo que acá ya hemos hablado de las capacidades, ya hemos hablado de la disponibilidad de la máquina, de materiales, pero ¿qué más podemos vincular cuando hacemos una programación? En nuestro sistema nosotros podemos ver todas las restricciones que tiene el proceso completo. Podemos entender que hay ciertos momentos en los que podremos mapear la duración de cada una de las operaciones, los tiempos de preparación, las restricciones de calendario, la utilización del personal, tiempos, movimientos, toda la parte de disponibilidad, y podemos entender cuándo estamos utilizando un recurso adicional como recurso secundario, ejemplo, todo el personal que ustedes utilizan o el tooling que utilizan para cada una de sus máquinas puede ser mapeado aquí. Es decir, te consolida todo. El objetivo es no solo poner barras o pensar que vamos a tener un tablero digital donde todo puede ocurrir, porque eso no tendría sentido, ¿cierto? Un tablero digital que hace exactamente lo mismo que un tablero físico no tiene ningún sentido. Lo que hace el sistema es entender todas las restricciones, mapearlas y permitirte verlo de una manera factible dentro del sistema.
Muy bien, muy bien. Tenemos acá las restricciones secundarias. Ahora, si veo que tú tienes máquinas del mismo tipo, en este caso estás utilizando soldadura 1 y soldadura 2. ¿Cómo fueron asignadas estas operaciones allí y cómo el programador puede intercambiarlas en caso de ser necesario? Claro, normalmente pensamos que debemos de tomar una decisión de cómo utilizo o cuándo debo de utilizar un recurso alternativo. Digamos que las máquinas son prácticamente iguales, pero con diferente eficiencia. Tengo una máquina que puede ser un poco más antigua, tiene menos funcionalidad, menos eficiencia y puedo tener que tomar la decisión. Nosotros normalmente tomamos la decisión porque está disponible solamente. El sistema no funciona al azar, el sistema no hace selecciones de estos recursos solamente a priori. Estudia, analiza y por medio de algoritmos toma la mejor decisión de una manera balanceada para generar el mejor escenario posible. Es decir, nosotros vamos a entender que si está seleccionado es porque es la mejor opción que el sistema nos está recomendando. Muy bien. Y para la segunda pregunta, ¿qué tan fácil es que nosotros movamos, ¿no? El sistema nos recomienda algo, pero por supuesto, la experiencia es clave. Acá no estamos reemplazando a los programadores, estamos dando una herramienta que hace que puedan hacer mayor análisis. ¿Qué tan fácil es mover de la máquina sugerida o el centro de trabajo sugerido a otro que ellos consideren que es mejor? Claro, cuando tenemos diferentes sistemas de tipo APS, pensamos que siempre vamos a tenernos que ir por lo recomendado. Podemos hacer cambios manuales para evaluar si el cambio es factible. Nosotros podemos arrastrar, por ejemplo, alguna de las operaciones para tratar de ver cuándo la podríamos colocar. Y si se dan cuenta, de manera simple, el sistema entiende que hay operaciones que no pueden ser ejecutadas por otro tipo de recursos. Por ejemplo, estoy tratando de mover una operación que es de soldadura a máquinas que no cumplen con esa operación. Esa es una restricción y me está diciendo, bueno, puedes arrastrarlo, los cambios manuales son permitidos, es muy fácil hacerlos. Simplemente podemos entender que el sistema me está permitiendo arrastrar al punto y en el recurso donde propiamente puedo ejecutarlo. Entonces, estos cambios son factibles y rápidos de hacer. Muy bien. Y acá vemos un poco cómo el APS sigue respetando ya sea la secuencia o la ruta, llamémoslo, o la fórmula y lista de materiales, dependiendo de la solución que se tenga, que ya está definido y únicamente va a trabajar sobre aquellos alternativos, ¿no? Muy bien. Ahora, hemos visto cómo esto funciona sobre una orden, pero la vida real es un poco más compleja que esto y podemos llegar a tener hasta miles de operaciones dependiendo del horizonte que estemos programando y el tipo de industria. ¿Qué tan rápido y cómo lo puede hacer Smart Factory APS? A veces nosotros pensamos que los sistemas APS pueden parecer complejos y puede tardar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a soluciones que podrían tomarnos horas. En la parte de sistemas APS, nosotros entendemos que la razón del tiempo para generar escenarios y para poderlos evaluar es algo que toda empresa quiere. En específico, en mi caso, yo siempre me gusta dar este tipo de analogía de te toma más crear o hacerte un café que lo que le toma al sistema APS generarte un plan recomendado. Simplemente vamos a verificar. Hace rato solo hice la programación de una orden. Ahora tenemos todas las órdenes y vamos a ver qué tanto tiempo puede generar el sistema o puede tomar para el sistema generar un plan de producción en este caso. Simplemente vamos a dar un clic y quizás ni siquiera tuve que preparar el café. No me dio tiempo ni siquiera darle un sorbo al que tengo preparado el día de hoy. Así de fácil es eso. Muy bien, muy bien. Nuevamente, considerando todas las restricciones, todas las secuencias que veíamos, el sistema no lo va a estar sugiriendo allí. Muy bien, pero ¿cómo sabemos que este escenario es factible, que esta recomendación verdaderamente va a funcionar en piso de producción? Claro. Poder entender sobre una sola orden es bastante fácil. Ya lo vimos de manera visual, ahora tenemos muchas órdenes. Ya no es tan fácil de manera visual. En lo personal, yo soy una persona de datos. Me gustan los datos, me gusta la información, me gusta entender a nivel de resultados. Al fin y al cabo, un programa de planeación, un programa de producción puede verse muy bonito en colores,
en el tablero y demás. ¿Cómo lo puedo evaluar? No solo visual. El sistema te permite entender por medio de estadísticas qué tipo de resultados estoy obteniendo de el escenario que estoy proponiendo o que el sistema me permitió generar de manera automática. Puedo basar mi análisis en diferentes criterios como la fecha de entrega, cuántas órdenes tengo tardías, cuál es el porcentaje de entrega, la utilización de mi equipo, no sé. Cada una de las industrias puede tener un enfoque distinto en cada programa que genera. Así nos podemos basar, pero el sistema también te permite comparar múltiples escenarios. Tener un escenario es bueno, tener muchos en poco tiempo, todos factibles y con diferentes resultados es mejor. Y poder analizarlos es algo que nosotros tenemos disponible. Puedes analizar site to site cada uno de los escenarios y en base a los resultados buscar cuál cumple mejor el objetivo que tienes. Muy bien, muy bien. Y acá precisamente como introducción a eso, veo, si volvemos un momento al Gantt, veo que tenemos diferentes colores primero, ¿no? Y tenemos estas barritas negras. ¿Podrías explicarnos un poco qué representan y cómo podemos optimizar? Así es. Un criterio muy común en todas las empresas es el setup time. ¿Cuál es el tiempo de preparación que lleva alguna orden en específico? Ejemplo, necesito calentar la máquina, necesito preparar mi mezcla, necesito tener un espacio entre cambio o limpieza entre mis máquinas por producto. Esto se representa en este tablero de una forma muy visual con estas barras negras. Estas barras negras no son otra cosa más que el tiempo de preparación. Podemos ver la duración en la extensión de cada uno de estos recuadros, que son las órdenes, y el tiempo de preparación que deben de tener. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo podemos optimizar estos tiempos? Acá vemos de que tenemos muchos de estos recuadros negros. ¿Cómo es factible optimizarlo? Claro, poder hacer una optimización de mi programa de producción es muy fácil. Nosotros normalmente tenemos una opción para secuenciar por medio de reglas de programación. Seleccionamos que necesitamos hacer esta programación y seleccionamos simplemente minimizar el setup time. Cuando nosotros hacemos esta selección, el sistema busca la mejor opción reduciendo en lo posible cada cambio, cada programa, cada uno de las órdenes son colocadas tratando de que sea el menor tiempo entre cambio de producto, entre cambio de tipo de línea, entre cada cambio de manufactura, todo se ve reducido. Así podemos hacerlo de una manera muy fácil y tener prácticamente asegurado que estamos buscando la mayor eficiencia y la mayor reducción del setup time. Así lo hacemos. Muy bien, y esto es interesante porque con base a lo que tú decías, podemos utilizar ahora nuevamente las estadísticas, ver este escenario cómo funciona, ir al reporte de comparación de escenarios, ver cuál nos da mejores resultados, los diferentes KPIs. Si quieres, me gustaría que volviéramos a revisar un momento allí algunos de estos KPIs e información que están disponibles. Claro. Aquí podemos ver diferentes escenarios, sobre todo uno que habíamos preparado, que es la reducción del setup time. Puedo analizar sobre este mismo y entender, bueno, el total de órdenes, cuál es el tiempo que puedo tener y basarme en cuál es la duración que tengo de cada una de ellas. En base a eso, poder analizar toda la información escenario por escenario. Por ejemplo, puedo buscar cuál es el setup time, cuál es el tiempo de programación que puedo tener, cuál es el tiempo máximo de duración y basarlo de manera un poco más visual y entender cuál es el mejor escenario que puedo tener. Por ejemplo, en este gráfico simple podemos entender que si yo quisiera o me enfocara en la reducción de setup time, definitivamente el escenario que yo había creado para reducción del setup time me logra reducir hasta en 53 a 53 horas el setup time que voy a ejecutar en este plan productivo, mientras que todos los demás tienen 74. Si ese es mi enfoque, esa es mi mejor opción. Claro, y acá vemos que
de una u otra manera, cada vez que corremos, el programador está considerando criterios diferentes, ¿no? Tal vez lo que nos está sirviendo hoy con un set de órdenes, tal vez mañana necesita ser diferente. Y lo que vemos es que hay un cambio de mentalidad donde la mayor parte del tiempo pasa de ser de construir estos archivos a analizar la información. El sistema nos va a permitir proyectar y crear tantos escenarios what if o qué pasaría si, para que podamos decidir cuál es mejor. Pero algo que pasa en el día a día es que creemos que tenemos el programa perfecto, estamos listos para mandarlo a producción y ¿qué crees? Se dañó una máquina, tenemos un tiempo de parada. ¿Cómo el APS ayuda a tener estas disrupciones, estos cambios de último minuto y no afectar la secuencia que ya se ha trabajado? Claro, es común que, bueno, para un planeador el escenario ideal es este happy path de que nada sucede en producción, todo se mantiene y mi plan se mantiene inamovible. Pero eso no pasa en el día a día. ¿Cómo podemos reflejar un problema reciente, un cambio de último minuto? Digamos que tuve un problema en mi máquina de soldadura, ahora necesito reflejar un problema, voy a generar un problema de mantenimiento que voy a necesitar por cierto tiempo y simplemente haciendo un cambio en un calendario sobre el mismo plan, sin tener que cambiar de un plan, puedo mostrar que ahora esta máquina no está disponible y puedo reparar esta programación. Puedo buscar que se cumpla el mismo objetivo, ahora sí con diferente información. Puedo simplemente tratar de repararla y ver cómo ahora mi plan productivo ha cambiado. Me tomó menos de 2 minutos mapear un problema, buscar el cambio y ahora ya puedo dedicarme a evaluarlo, no a tratar de lidiar con cómo voy a generar ese cambio, cómo voy a tratar de colocar las órdenes. El enfoque normalmente de una APS es tener esta belleza de dedica tu tiempo a la toma de decisiones, no a la creación de escenarios, no a tratar de arreglar algo que a último minuto vas a tener que cambiar. Muy bien, y esto es interesante y también es uno de los dolores más comunes, ¿no? Que nosotros podamos trabajar sobre los programas ya definidos, sobre las secuencias y simplemente lo tengamos allí. Ahora, vemos que tú lo creaste manualmente sobre la proyección, ¿no? Pero cuando ya conectamos un MES o si estamos capturando esta información en el ERP, el downtime, el tiempo de parada, puede simplemente verse reflejado la siguiente vez que nosotros tenemos. Entonces, vemos cómo la información también va a estar conectada entre los diferentes sistemas. Muy bien. Ahora, tú acá nos hablas de soldadura, nos hablas de industria netamente discreta, pero hay un cambio sobre las necesidades de industria de procesos, donde tenemos tiempos de limpieza, lotes y demás, o el APS cubre las necesidades de ambos lados. El APS no es restrictivo, realmente sin importar el tipo de industria, el tipo de negocio, el tipo de restricciones, es algo que puede verse reflejado en este tipo de sistemas. Los sistemas APS abren un abanico de opciones, posibilidades, en las cuales cualquier empresa, cualquier industria, cualquier escenario de negocios puede verse reflejado. Entonces, no hay una restricción. Muy bien, eso es importante. El modelo simplemente es demostrativo, pero pues ya dependiendo del tipo de cliente se puede manejar allí. Perfecto. Ahora, ya para finalizar, ¿qué pasa cuando nosotros o el programador tiene el programa final, lo tiene listo para enviarlo para producción? ¿Cómo se libera? ¿Qué reportes tiene allí disponible para comunicarlo? Claro, cuando ya hemos evaluado nuestros escenarios posibles y hemos tomado una decisión, ejemplo, ya hicimos una evaluación site to site, tomamos una decisión, el equipo de producción y el equipo de top management ya me definieron que vamos a trabajar sobre cierto escenario, basta con salvarlo, dar un clic y liberar a producción. Esta liberación a producción nos va a permitir tener una orden de despacho que va a ser actualizada directamente en cualquier ERP y si tienen un sistema MES, en su sistema MES. Entonces toda la información fluye con un simple clic. Podemos tener reportes por recurso para que entiendan cuál es el ordenamiento, cuál es la secuencia que vamos a tener de producción, uno por uno. Entonces es simplemente seleccionar, basar tu selección en un criterio en específico, obviamente, dar un clic y liberarlo. Una vez liberado,
todos están informados y todos tienen el plan de producción listo para ejecutar. Muy bien, y eso que explicas es importante porque el programador va a estar trabajando sobre un snapshot, sobre una foto de la información, va a poder hacer los diferentes escenarios, compararlos entre sí, y únicamente cuando está seguro es que lo libera para producción, ¿cierto? Entonces vamos a poder trabajar. Fernando, como siempre, un gusto. Muchas gracias por vincularte a la sesión. Gracias a ti, César. Siempre a la orden. Muy bien, si pudieras, por favor, dejar de compartir para poder continuar. Muy bien, gracias. Bien, para que veamos también algunos de los beneficios, como hemos visto, el APS tiene un impacto general a nivel de los procesos de la empresa, los procesos productivos, pero veamos cuáles son estos puntos clave, ¿no? Tenemos puntos clave para líderes, management, directamente orientados a incrementar utilización, porque vamos a estar trabajando nuevamente con cuellos de botella, ayudando a reducir los tiempos de parada, incrementar los tiempos a tiempo, ¿no? Las entregas a tiempo, perdón, ya considerando todas las variables. Y por supuesto, si sabemos nosotros que vamos a tener algún retardo, ya lo vamos a poder saber de manera anticipada. No tenemos que esperar a entregar tardíamente y perder confianza del cliente. Tal vez simplemente cuando el cliente nos está pidiendo una fecha de compromiso, nos anticipamos para decirle que no es factible. Pero fíjense también que lo que vamos a tener es reducciones en trabajo en proceso e inventario, ¿no? A la final, como vamos a considerar cuándo verdaderamente nosotros necesitamos los materiales, pues precisamente vamos a poder tener este menor inventario allí. Y el tiempo de respuesta es inmediato. Fernando nos estaba mostrando, era un set relativamente pequeño, pero tenemos nosotros y hemos trabajado con clientes que tienen miles de operaciones, miles de órdenes de producción en un tiempo corto, y pues el sistema les ayuda a tener una fácil y rápida tiempo de respuesta. Fíjense que normalmente nosotros cuando iniciamos un proyecto lo que hacemos es decir, tomamos una foto de cuál es tu utilización de máquinas actual y cuál es el porcentaje de tiempo se entrega. Antes de iniciar la implementación, post implementación, 2 semanas después volvemos a verlo. Y vemos el cambio total que se va a ver allí. Y es fácil. El tiempo, el time to value, el tiempo para que ustedes vean el retorno de inversión, para que ustedes vean el valor al trabajar alrededor de los cuellos de botella, es muy rápido. Y esto es clave para considerar. Pero no es únicamente a nivel de management, de direcciones, que lo vamos a poder tener estos resultados, sino también para los planeadores. En vez de tener apagando incendios, creando estos archivos de manera manual, pues vamos a pasar de trabajar de esta forma a tomar decisiones basadas en escenarios. Vamos a saber cuáles son los impactos sobre los cambios que vienen, ¿no? Saber cuáles son las sobrecargas que están allí, cuáles son estas restricciones, cómo impactan estas restricciones, y poder basarnos en información que el sistema lo está directamente generando. Algunos puntos para recordar. Tenemos un costo oculto en una mala programación, costos operativos, tanto operativos como cliente. Tenemos métodos, Excel, pizarrones y demás, que sí nos van a permitir tener una primera versión, pero al final vamos a tener un límite al ser frágiles y pues poco rigurosos allí. El APS, Smart Factory APS, precisamente les va a ayudar a ustedes a que tengan programas realistas. Ahora, este es un camino, es un proceso. Ustedes tal vez ven esto y dicen, allá quiero llegar, pero no tengo la información. La verdad es que nosotros los acompañamos desde los escenarios más sencillos y poco a poco ir retroalimentando el sistema para ir implementando. Lo que mostramos hoy, algunos de estos escenarios, puede que suene avanzado para ustedes, pero la verdad es que comenzar a utilizar un APS les va a traer a ustedes beneficios desde el día 1. Decisiones rápidas y confiables, y también vamos a ver que teniendo las restricciones propias de su negocio, pues el APS va a ser una base para que ustedes puedan mejorar sus procesos. Muy bien. En estas sesiones pues tenemos múltiples asistentes, múltiples industrias, pero pues nos interesa conocerlos un poco más, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus flujos de negocio, cómo podemos trabajar. Así que nuestro equipo va a estar en contacto con ustedes, dando seguimiento para, si es de su interés, podamos ayudarlos a mejorar la eficiencia en su proceso productivo. Muy bien, Yacer,
Si pudieras, por favor, me gustaría abrir ahorita el espacio para preguntas. Es muy común que son temas altamente especializados, pueden tener muchas preguntas al respecto. Si nos pudieras ayudar y también la audiencia, si pudieran colocar en el chat las dudas o comentarios que ustedes tengan, sería de mucha utilidad. Excelente. Muchísimas gracias, César Fernando, por la sesión tan valiosa a nivel teórico y práctico. Sí, como bien lo mencionabas, por favor, compártanos sus preguntas. Lo pueden hacer ahí en la parte inferior, ya sea en el icono de preguntas y respuestas o como bien lo mencionaba César, a través del chat. Y César, bueno, en lo que, si te parece bien, en lo que la audiencia nos manda todas sus dudas, ayúdanos por favor a resolver algunos comentarios, algunas dudas que fueron cayendo durante la demostración que nos dieron Fernando y tú, que son preguntas creo bastante valiosas. Entonces, bueno, ahí les vamos a estar abriendo los espacios, ya nos empiezan a caer más preguntas. Y bueno, por ejemplo, nos pregunta Carlos Tarnokovsky, ¿ustedes tienen soluciones para RP, APS y también MES? Sí, claro. Sí, nosotros como eWorkplace somos un proveedor de software para empresas de manufactura y tenemos estas soluciones, ¿no? Tanto ERP, soluciones para manufactura discreta, manufactura por procesos, APS, Smart Factory APS, y tenemos un módulo y posteriormente estaremos teniendo otras sesiones precisamente de esto, orientadas a la ejecución de producción, ¿no? Porque una cosa es la parte teórica, donde tenemos cómo el sistema nos recomienda y el análisis que hace el programador, versus cómo vamos a ejecutar. Con eWorkplace tenemos estos ángulos de manufactura cubiertos. Muchísimas gracias, César. Y por supuesto, Carlos, también si quieres conocer más a fondo y de una forma mucho más personalizada estas soluciones, vamos a dejar abiertos todos los canales de comunicación y por supuesto que nos contactamos contigo para ver este tema mucho más a fondo. César, esta pregunta creo la has escuchado más de una vez. Es una pregunta, no me dejarás mentir, que nos hacen bastante durante demostraciones. Una pregunta en dos partes. ¿El APS es un sistema que reemplaza el ERP y el MES? Sí, esto es algo común y por eso siempre lo traemos, porque pues Fernando bien lo decía, muchos acrónimos y nos confundimos allí sobre las funcionalidades que tiene. Por supuesto que no. El ERP es la clave de gestión empresarial, donde se tiene procesos de inventario, procesos financieros, procesos de creación de ingeniería, de laboratorio, de creación de las órdenes de producción, ¿no? Y también nos va a estar consolidando la información. Pero del otro lado vamos a tener nosotros la ejecución. La ejecución es saber cómo está trabajando nuestro piso de producción. El conocer cómo está trabajando son los sistemas MES o sistemas MES, sistemas de gestión de ejecución de manufactura. El APS se sitúa en la mitad de estos dos sistemas. Se sitúa teniendo qué está pasando actualmente en el piso de producción versus qué se tiene que trabajar y cuáles son los niveles de inventario. Es un puente que va a estar diciendo cómo se tiene que trabajar, ¿no? Con base a las características o el escenario que tienen actualmente. Excelente, muchas gracias, César. Otra pregunta que tiene que ver con integración. Nos pregunta aquí Arturo, ¿se puede integrar con diferentes sistemas ERP? Sí, claro. Esto es clave. Smart Factory APS es un sistema agnóstico donde nos podemos, si ustedes ya tienen un ERP, por supuesto, nosotros tenemos un set de integraciones ya definidas, pero también nos podemos conectar con otros tipos de ERP. Desde que la información esté disponible, ya sea técnicamente a nivel de endpoints o podamos extraer a través de consultas, la información, podemos considerarlos dentro del sistema. Excelente. Ahí cualquier otra duda que tengan, por favor, compártala. César, nos preguntan, y esto es una pregunta bastante importante, ¿qué pasa si los tiempos estándar no son perfectos? Claro. Fíjate que esto me gustaría dividirlo en dos partes. Una es desde mi perspectiva y también permitir que Fernando nos dé, porque esto él lo vive en el día a día con las implementaciones. En una implementación, después de ver una solución de estas, muchas veces el cliente
dice, quiero considerar el 100% de mis datos actualizados. Si quiero tenerlo, no salgo en vivo, no comienzo a utilizarlo hasta que el sistema no esté totalmente actualizado, ¿no? Totalmente respetable, es un approach, pero la verdad es que es poco realista, porque a la final lo que nosotros vamos a tener son sistemas, implementaciones iterativas. Se implementa el sistema, tal vez, vamos a colocar un ejemplo, tal vez mis tiempos de preparación de máquina, yo considero que son de 30 minutos, ¿ok? Pero con la implementación comienzo a ver que siempre se queda o corto, a la final tal vez sean solo 15, o largo, sean de 1 hora. Y comienzo a ver que siempre que libero un programa, siempre producción nos comienza a hacer modificaciones. Y sobre esto, simplemente iteramos en el sistema, actualizamos los datos en el ERP, si es el caso de rutas, listas de materiales y demás, y comenzamos a hacer el feedback. De manera tal que aun que los datos no estén totalmente actualizados, ese es un punto de inicio, posterior a la implementación de una PS, vamos a poder mejorarlo. Fernando, ¿cuál ha sido tu experiencia al respecto? Ese es un tema que tú vives en el día a día. Sí, la verdad es que puede llegar a ser complejo tomar una implementación total, de a priori, tomar una elección tan grande, ¿no? Entonces lo más recomendable es hacerlo acotado, poco a poco, en fases, y luego ir expandiendo todo. Lo más recomendable es vamos por algo alcanzable y vamos progresando. El cliente al fin y al cabo siempre acaba entendiendo y acaba teniendo un retorno de su inversión y empieza a ver beneficios aún sin tener el sistema ya en vivo. Nos ha pasado con varios clientes que aún no hemos salido en vivo y ya nos dicen, mira, tuve que revisar algunas cosas y me hizo tanto sentido que arreglé problemas que ni siquiera tenían que ver con la programación. Entonces, empiezan a obtener beneficios de cosas que tenían ocultas. Es por ello que siempre definimos en base a tu complejidad, vamos acotado y vamos poco a poco. Muy bien, correcto. Muchísimas gracias, gracias. No se vayan, que tenemos aquí una pregunta más. Ileana García. Ileana, muy buen día, gracias por tu pregunta. Dice, considerando que los tiempos y capacidades por producto varían y cambian constantemente dependiendo de la línea de producción donde se fabriquen, ¿de qué manera se actualizan esos datos en Smart Factory APS? ¿Se tienen que hacer producto por producto, uno a uno, o el sistema permite actualizaciones masivas o dinámicas? Gran pregunta. Por supuesto, esta es otra muy buena pregunta. Gracias, Ileana, por formularla. Nosotros tiene dos partes esta respuesta. Una, vamos a tener que si estamos conectados al ERP, vamos a decir, leemos la información de allí, ya sea que tú estés versionando tu producto existente o creando una nueva ruta alternativa o una nueva secuencia. Cada ERP tiene alguna lógica específica. Esa información que está definida en el ERP, que tal vez no sé tu industria, pero ya sea ingeniería, laboratorio, está definiendo este cambio. Si está definido en el ERP, va a estar ya actualizado en Smart Factory APS por la integración. Ahora, también les mencionaba de que algunos clientes tienen información fuera del ERP y les interesa que sigamos leyendo estas fuentes de información. En ese caso, por supuesto, tenemos cada vez que se realiza un programa de producción, se revisa cuál es la versión actual de la ruta, de la lista de materiales, de las máquinas, como tú dices, muchas veces ni siquiera cambia una estructura dentro de la ruta de producción, sino cambia los tiempos o los tiempos de alistamiento. Entonces, cada vez que nosotros corremos una programación, se va a leer estas fuentes de información de manera dinámica y en caso tal que se necesite actualizar, se actualiza en batch, de manera masiva. Muchísimas gracias por la respuesta, César. Ileana, esperamos haber resuelto la duda. Si no, insisto, tenemos totalmente abiertos los canales de comunicación para revisar estos temas más a fondo. Una pregunta más y creo que ya sería todo lo que tenemos en fila. César, me parece una pregunta bastante interesante. Nos preguntan, ¿cómo se mide el éxito de un sistema APS? Muy buena. El APS trabaja alrededor de cuellos de botella, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de este concepto de cuellos de botella es
una máquina, un centro de trabajo, hasta una persona, dependiendo el tipo de industria que sea, donde participa en varias operaciones u órdenes de producción, ¿no? Como esta persona se vuelve necesaria en tantos tipos de operaciones, necesitamos nosotros que el sistema nos diga cuál es la mejor forma, la mejor secuencia que se trabaje. Entonces, medimos antes de iniciar la implementación cuáles son esos porcentajes de utilización y también de entregas a tiempo por parte del cliente, y posterior implementación medimos. Ahora, Fernando nos lo anticipaba hace un momento, muchas veces hasta antes que se termine la implementación, el cliente ya comienza a ver estos beneficios porque lo que ve es que está anticipándose, está dejando de hacer un análisis, generalmente digo yo, post-mortem, enterarse que hubo un problema después de que pasó, a anticiparse a estos problemas. Entonces acá nosotros ya vemos de que uno, gestionamos mejor estos recursos cuello de botella. Dos, tenemos mejor visibilidad y nosotros nos estamos anticipando. Y hay un tercero, un costo interno que tiene alto impacto, y es que para nosotros generar en las empresas de manufactura generalmente se vinculan gerentes de producción, gerentes de mantenimiento, dependiendo del cliente, gerentes de venta, personas y supervisores de producción. Entonces, estas juntas de liberación de programas de producción son muy costosas. Y dependiendo de la empresa y la industria, pueden pasar muchas veces en el día a día, ¿no? Todos los días iniciamos nuestro turno, tenemos esta junta para saber cuál es el programa. Y en estas juntas puede tomar desde minutos hasta horas para definir ese programa final. Ahora cambiemos y veamos con un APS cómo funciona. Puede que sigamos teniendo esta junta o simplemente estemos recibiendo un correo con cuál es el programa sugerido. Ya sobre este se responde y el sistema va a estarlo considerando. Entonces veamos que vemos cambios y beneficios de manera interna, de manera administrativa y también de cara al cliente. Esto nos va a permitir medir y saber que la implementación del proyecto es correcto y que nuestro time to value es corto, el tiempo que tardamos en ver algún valor. Muchísimas gracias por las respuestas, César, y creo que con esta duda que nos acabas de resolver, pues hemos resuelto todos los comentarios. De cualquier forma, si al terminar esta sesión ustedes pues, se quedaron ahí con algo en el tintero o surgen dudas, pues al terminar este webinar van a recibir un correo donde les vamos a brindar todos los canales de comunicación que tenemos disponibles para que ustedes pues puedan solicitar una demostración mucho más enfocada a sus necesidades y objetivos de negocio. Entonces, no se preocupen, que la conversación sigue, y pues a mí no me queda más que agradecerte, César, agradecerte, Fernando, por su tiempo y por esta muy valiosa sesión que nos acaban de brindar el día de hoy. Muy bien, gracias, Yacer. Y gracias, Fernando. También me gustaría agradecer a la audiencia y simplemente dejarles saber, también posteriormente van a estar recibiendo invitaciones para esta serie de webinars que vamos a estar haciendo, donde vamos a cubrir temas. Hoy hablábamos de programación, pero también vamos a hablar de ejecución para aquellas empresas que ya buscan capturar datos desde PLCs, máquinas, sensores, HMIs. Entonces, esta parte de IoT, por supuesto, tenemos un módulo orientado para esto. Eficiencia, gestión de eficiencia y tiempos muertos, clave y el objetivo final, y pues cómo una planta puede estar conectada. Así que muchas gracias por vincularse el día de hoy y pues estamos atentos para poderlos apoyar. Mis datos de contacto están en la parte inferior, tanto con el equipo local en LATAM como de mi parte. Será un gusto estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Visiten Smart Factory, www.smartfactorymom.com. Visiten eWorkplace.com/LATAM. Síganos en todas las redes sociales. Síganos en el canal de YouTube. Ahí podrán ver todo lo que tenemos para ustedes en cuestión de contenido. Muchas gracias y nos vemos el próximo mes.